Bueno, Este tema sería el último que nos falta ver, ¿no? Para el parcial. Y bueno, sí, polinomio que está en el TTU. sí, el polinomio de Taylor también nos estaría faltando verlo, pero, pero bueno, el polinomio de Taylor, ya la clase que viene lo vamos a ir completando, el polinomio de Taylor. Profe, ¿cuándo estimaría que sería la clase de repaso preparcial que usted dijo la próxima clase? Y bueno, ahora lo voy a hablar con Giordano, porque teniendo en cuenta, yo pensé que la semana que viene tenían el parcial teórico ustedes. Sabiendo que él, digamos, como para ir a la par con él, eh, por ahí la clase que viene no hacemos el parcial y no tenemos la clase esa de repaso, o directamente la clase que viene haríamos clase de repaso, digamos, general. ¿Ah? Eh, y haríamos el parcial, tendríamos el parcial la otra semana. De todos modos, yo se los voy a comunicar probablemente este fin de semana o lunes, a más tardar, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que ustedes se enteren 2 días antes. Bueno, vamos, pero déjenme que lo hable con Giordano para ponerme de acuerdo con él y que la misma semana ustedes tienen clase con él el día martes, Miércoles. que el miércoles tengan el parcial teórico y el viernes tengamos el parcial práctico, como para ir a la par con los temas, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Ustedes de todos modos vayan viendo de la plataforma ahí de YouTube, vayan viendo, creo que hay algunos ejercicios de serie de Taylor, más que serie de Taylor, polinomio de Taylor, ¿no? Inclusive hasta están los teóricos, también Leonardo Giordano tiene lo pueden buscar también a él en YouTube, y tienen explicado también el tema de polinomio de Taylor. ¿De polinomio de Taylor ustedes vieron con Giordano? Sí, lo vimos el miércoles. El miércoles, bien. Entonces vamos a ver si hacemos algún ejercicio de polinomio de Taylor. ¿Dónde estás? Ya llegamos, ya llegamos. Ven, por ejemplo, en este apunte, polinomio de Taylor lo tengo después. O puede ser. Bueno. Bueno, acá lo tenemos, polinomio de Taylor. Bueno, al igual que lo que ustedes vieron el año pasado, el polinomio de Taylor nos da la posibilidad de aproximarnos a una función, en general una función trascendente, digamos, ¿no? O sea, que tenga seno, coseno, logaritmo, pero no necesariamente, ¿no? O sea, nos permite transformar una función algebraica en una función polinómica, que la llamamos polinomio de Taylor, que justamente en el punto, inclusive está el grafiquito ese, que no lo voy a hacer porque ya es más conocido, de tal forma de que el polinomio de Taylor, en la proximidad del punto x0, en este caso x0 y 0, se aproxime al valor de la función trascendente, ¿no? Si ese punto es el punto 0, 0, el polinomio de Taylor se llama polinomio de Maclaurin, ¿no?
Entonces, vamos a ver si hacemos un ejercicio. Ustedes lo deben tener ahí fresco. Vamos a ver polinomio de Taylor. En donde tenemos que el polinomio de Taylor lo llamamos polinomio en xy. Si nosotros tenemos una función z, función de x e y, y en el punto x0 y 0 lo queremos aproximar a través de un polinomio de Taylor, nosotros a esto, la fórmula nos decía que esto era igual a la función valuada en x0 y 0, la función valuada en x0 y 0, más, la fórmula es larga, la verdad que no me recuerdo bien cómo era, más, acá teníamos la derivada primera respecto de x, valuada en x0 y 0, por x menos x0, más la derivada primera, o la derivada parcial respecto de y, también valuada en el punto x0 y 0, pero como es respecto de y, es y menos y sub 0. Luego vamos a tener otra serie de términos en el cual nosotros acá vamos a colocar un medio que en realidad es 1 sobre 2 factorial, pero 2 factorial es lo mismo que decir 2. Y acá nosotros ya vamos a empezar con derivada segunda. Entonces acá vamos a colocar la derivada segunda respecto de x dos veces, también valuada en el punto del dominio, en cuya cercanía queremos aproximar la función xy, por x menos x0 al cuadrado, más el doble producto, porque en realidad acá vienen, bueno, esto medio tiene algo parecido, y no es casualidad, algo parecido a lo que es el diferencial total que estuvimos viendo, que esta parte de acá que va a estar entre corchete va a ser muy parecido a lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Lo único que acá va a ser 2 veces la derivada segunda cruzada respecto de x, respecto de y, o respecto de y, respecto de x, porque va a ser igual según el teorema de Schwarz, valuado en el punto en cuestión, x0 y 0, y acá vamos a tener x menos x0, factor de y menos y sub 0. Y finalmente, aunque no finalmente, vamos a tener un término similar a este, que va a ser también la derivada segunda respecto de y 2 veces, valuada en el punto x0 y 0, por y menos y sub 0 al cuadrado. Pero bueno, no termina ahí el polinomio de Taylor, todo depende de cuánto nos querramos aproximar, porque si nosotros nos quisiéramos aproximar más, ustedes habrán visto que acá aparece otro corchete, en el cual ya acá se coloca 1 sobre 3 factorial. Y ya acá, en vez de venir este pseudo trinomio cuadrado perfecto, viene un pseudo cuatrinomio cubo perfecto. O sea, vendría a ser la derivada tercera directa, valuada en el punto x0 y 0. Por ahí los aburro porque estoy repitiendo un poco la parte teórica. X menos x0 al cubo, más el triple producto de la derivada tercera, acá podemos hacer xy, valuada en el punto x0 y 0. Cada vez que me suena esto me preocupa. Y acá
acá me queda x menos x0, como está respecto a x dos veces, esto es al cuadrado. Y respecto de y una vez, es y menos y sub 0. Es bastante mnemotécnico, digamos, esto, y bastante mecánico. Entonces, acá viene otro término más, que es el triple producto de la derivada tercera. Acá podemos poner x y y, también valuada en x0 y 0, y acá vamos a poner x menos x0, pero una sola vez, o sea, elevado a la 1, y menos y sub 0 elevado al cuadrado. Y por último viene este término que tenemos acá, que sería, bueno, no ese término que tenemos acá, sería la otra derivada tercera directa, valuada en el punto en cuestión, y menos y sub 0 al cubo. Más, bueno, se le coloca un resto, ¿no? Que asumimos que va a ser justamente la diferencia entre, y voy a terminar haciendo nomás pero la voy a hacer en R2, digamos, X e Y, o supongamos que esto es XY, ¿no? Que la función polinómica, que la función Z, función de XY, sea esta que tenemos acá, sea esta, Z, función de X e Y. Esto lo estoy viendo como R2, pero hagan de cuenta que es R3. Y el polinomio de Taylor sea, por ejemplo, una función que sea una cosa así. O que sea, no sé, que sea una función así. Este es el polinomio. Y este punto que tenemos acá, en realidad, acá, esto sería x0 y 0. Hagan de cuenta que esto es un plano. ¿Ah? Y lo estoy viendo justamente sin perspectiva. En el punto x0 y 0, nosotros acá vamos a tener que el polinomio de Taylor se aproxima al valor de la función z. A medida que nosotros aumentemos la cantidad de términos, o digamos el orden del polinomio, el orden de las derivadas, nosotros nos vamos a estar aproximando cada vez más. Y esta diferencia, este Rn, va a ser cada vez menor. Esto un poco para darle un pequeño marco teórico antes de largarnos de lleno a la ejercitación. Es un poco lo que estuvieron viendo con Leonardo, ¿no? Sí, habíamos estado viendo eso. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejercicios de polinomio de Taylor. Yo voy a borrar esta parte, porque en general vamos a hacer hasta el segundo orden, ¿no? Ya esto medio que se complica un poco, aunque no siempre. Depende mucho de lo que es el enunciado del ejercicio. Bueno, ya acá me olvidé que borré. El polinomio de Taylor, acá tenía f, entonces acá sería f de x0 y sub 0, más. Creo que era así, ¿no? Sí. Ustedes fíjense que primero, acá tenemos un término que es simplemente la función valuada en el punto. Luego tenemos dos términos, pero que en realidad tienen las mismas características, porque son derivadas primeras. Una respecto de x, la otra respecto de y, valuadas en el punto. La que es respecto de x viene acompañado por el producto de factor de x menos x0, y acá y menos y sub 0. Y luego viene toda una serie, viene el famoso pseudo trinomio cuadrado perfecto, que bueno, nos estaría englobando una tercera categoría de términos. Y luego podría venir una cuarta categoría de términos.
pero de esta forma yo lo asocio como para que desde el punto de vista mnemotécnico sea más fácil recordarlo, ¿no? Esto es algo independiente, estos dos tienen características similares y aquello, bueno, lo asociamos mucho a lo que es el tema del diferencial de segundo orden. Lo único que acá, ¿qué es lo que es? X menos X0. Vendría a ser algo así como un delta X. ¿Y qué es lo que es el delta X? Para el delta X que tiende a 0. Diferencial de X. O sea que este diferencial de X al cuadrado. Diferencial de X por diferencial de Y y diferencial de Y al cuadrado. O sea, el diferencial de segundo orden. Bueno, vamos con un ejercicio. Bueno, ¿qué dice? Desarrollar por la fórmula de Taylor en un entorno del punto P31 hasta los términos de segundo orden, inclusive a la función z igual a I elevado a la X. En el punto, lo vamos a colocar acá, el punto P sub 0 igual a 3, 1. Y n igual a 2. N igual a 2 quiere decir esto. O sea, llegar hasta, o sea, tenemos que completar esta expresión. Esta es una función que está en el espacio, ¿ves? Porque depende de X y de Y. Y lo que nos están pidiendo es expresar una función polinómica llamado el polinomio de Taylor que en el punto 3,1 o en la cercanía del punto 3,1 adquiera un valor similar al valor de la función. Acá nosotros tenemos que z sería igual, esto, bueno, lo vamos a poner acá. Z, pongamos z sub 0 es igual a I es igual a 1. Y es igual a 1, y X es igual a 3. O sea que es medio ridículo el ejercicio, porque sería que el valor de la función sería igual a 1, ¿no? No se justificaría en este caso hacer un polinomio de Newton. Un polinomio de Newton, de Taylor. Se justificaría más que nada como aplicación de lo visto en el teórico, ¿no? Pero bueno, esto está medio entre paréntesis, entre corchetes. Entonces vamos a colocar, vamos a calcular z' de x. En definitiva vamos a calcular todo, digamos, la materia prima que nos hace falta para completar esta fórmula. Z' de x, acá x la tenemos en el exponente, ¿no? Entonces esto es, ¿cuál es la derivada de y a la x respecto de x? Es y a la x por el logaritmo de y. Está claro eso, ¿no? Tabla de derivadas. Z' de y, acá lo tengo como exponente, lo tengo como base. Bajo el exponente y me queda y elevado a la x menos 1, por la derivada de x respecto de x. Bien, ahora vamos a calcular de acá la derivada segunda respecto de x dos veces. La derivada segunda respecto de x dos veces. Bueno, el logaritmo de y es una constante, pero acá de vuelta tengo y a la x. O sea que vamos a replicar la derivada de y a la x respecto de x es y a la x por el logaritmo de y por el logaritmo de y que ya lo teníamos. ¿Queda claro? O sea, la derivada de y a la x, logaritmo de y es la constante, es esta constante. Ahora, la derivada de y a la x es y a la x por el logaritmo de y. Logaritmo al cuadrado de y. ¿Queda claro? Díganme si queda claro, si hay dudas, repito, chicos. Sí, profe, sí se entiende. Queda claro, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer la derivada segunda cruzada.
esto que ahora lo voy a derivar respecto de I. Bueno, acá tengo un producto. Ambos factores dependen de I. Entonces, vamos a hacer U' por B más U por B'. U', como es respecto de I, es X por I a la X menos 1 por el logaritmo, perdón, U' por B más U por B'. A ver, la derivada de la primera respecto de I es bajo el exponente, queda I elevado a un exponente menor, por el segundo factor como está, más el primer factor, I a la X, por la derivada del logaritmo de I, que es 1 sobre I. O lo que es lo mismo, I' sobre I, pero I' es derivada de I respecto de I, es igual a 1. Ahora vamos a hacer esto que tenemos acá, que sería Z segunda de I. Sería la otra derivada segunda directa. Acá tenemos que la constante es igual a X, y acá I lo tenemos como base, o sea que voy a bajar el exponente. Y voy a dejar I elevado a un exponente menor en una unidad. Listo. Queda así. No hay otra forma. ¿Quedó claro eso, no? Es la constante, bajo el exponente y queda I elevado a un exponente menor, X menos 1 menos 1, X menos 2. Y ahora vamos a simplemente verificar que esta cruzada nos dé igual que esto, ¿no? Porque por ahí nos hemos equivocado en esto, nos confiamos, no calculamos esta segunda y, a lo mejor, y por ahí nos hemos equivocado. Entonces nos vamos a abstraer, nos vamos a olvidar de lo otro y vamos a calcular directamente esta derivada. Esto que ahora lo vamos a derivar respecto de X. Y de vuelta caemos en derivada de un producto, ¿no? Entonces vamos a hacer U' es 1. Por B como está, es I a la X menos 1. Más U, que es en este caso el primer factor, por B', que sería esta derivada. La derivada respecto de X. Entonces va a ser I elevado a la X menos 1 por el logaritmo de I. Entonces vamos a tener Son bien. iguales las expresiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa que en la primera hay que hacerlo x menos 1? Porque está en Exacto. el... Esto que tengo acá, a ver, esto que tengo acá, yo lo puedo expresar como I a la X por I a la menos 1, ¿no? Lo puedo invierto, pero tengo que colocar el exponente opuesto. Y esto es igual, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. Algebraicamente es esto. O sea que acá yo podría poner esta expresión, I elevado a la X menos 1. Entonces acá podemos ver I elevado a la X menos 1, I elevado a la X menos 1, y acá tenemos X, I elevado a la X menos 1, logaritmo de I, logaritmo de I. O sea que se cumplen que estas dos expresiones, estas dos derivadas, son iguales, se cumple la regla de Schwarz, teorema de Schwarz. Entonces con todo esto nosotros podemos empezar a esbozar el polinomio de Newton. Lo vamos a hacer acá. El polinomio de Newton va a ser igual al valor de la función para valuado en el punto 3, 1, el valor de la función, que es igual a 1. Ya lo habíamos hecho acá. Si reemplazamos en z, y x
por el valor de 3 y 1, vamos a tener igual a 1. Sería este primero. Más, vamos a la derivada primera respecto de x. La derivada primera respecto de x, si acá lo evaluamos en el punto, acá que, bueno, eso es lo que me faltó hacer. Quizás, bueno, acá le voy a poner evaluado en el punto P sub 0. Vamos, decimos 3, 1. O sea, acá vamos a tener 1 elevado al cubo por el logaritmo al cuadrado de 1. Bueno, esto es igual a 0, porque el logaritmo de la unidad es igual a 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por cualquier cosa es 0. O sea que esto es igual a 0. Si ahora bueno, tendría que haber calculado también este. Si ahora calculamos este, evaluado en P sub 0, vamos a tener, nosotros acá podríamos sacar, en realidad podríamos sacar un factor común para que se nos simplifique un poco la expresión. Acá podríamos haber sacado un factor común y elevado a la x menos 1, ¿ven? Acá tengo dos términos, factor de x logaritmo de y más 1. Si a esto lo evalúo en el punto P sub 0, está bien, ¿no? A ver, yo por ahí pierdo perspectiva, x logaritmo de y, bien. Entonces acá vamos a tener el valor de y, que es igual a 1, bueno, elevado a la 3 menos 1 elevado al cuadrado, factor de x, que es igual a 3, por el logaritmo de la unidad más 1. Se hace un poco largo, pero bueno, acá vamos a tener el logaritmo de la unidad es igual a 0, esto queda igual a 0, entonces nos queda 1 al cuadrado por 1, todo esto nos queda igual a 1. Vamos a calcular esto, evaluado en P sub 0, es igual a, el valor de x es igual a 3, factor de 3 menos 1 por 1 elevado a la 3 menos 2, 1 elevado a la 1. Bueno, nos va a quedar 3 por 3 menos 1, 2 por 1, entonces esto nos va a quedar igual a 6. Bueno, acá no es exactamente el mismo valor. Lo que me está faltando calcular es este, que sería la derivada primera, evaluada en P sub 0. Perdón la improlijidad, tendría que haberlo hecho aparte. Acá tenemos que y es igual, y acá nos queda, como tengo logaritmo de y, o sea, logaritmo de 1 es igual a 0, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Y si evaluamos esto sería evaluado en P sub 0, si evaluamos esto en P sub 0, nos va a quedar igual a x, que es igual a 3, factor de 1 elevado a la 3 menos 1, o sea, elevado al cuadrado, lo cual es lo mismo. Entonces nos va a quedar igual a 3. Entonces, vamos a poner acá directamente los valores. Sería el valor de f de xz, vamos a poner el valor de f de 3, 1 es igual a 1, este valor. Luego vamos a colocar f' de x valuado en 3, 1, sería este, ¿no? Es igual a 0. F' de y valuado también en 3, 1 es igual a 3. Luego tenemos las derivadas segundas. Vamos con las directas. Y también valuadas en 3, 1. Se alcanza a ver, ¿no? Lo vimos acá, es igual a 0.
Vamos con la otra directa, respecto de y dos veces. Para 3, 1 es igual a 6. Y luego la derivada segunda cruzada. Para 3, 1, habíamos visto que era igual a 1. Era igual a 1. ¿Sí? O sea que acá tenemos toda la información. La vamos a repasar. A ver, esta función igual a 1, perfecto. La derivada sería, una es 0. Profe, se va a cortar. Bueno, una es 0 y la otra es 3. Una es 0. No, perdón. Una es 0 y la otra es 3. Y las otras son 0, 6 y 1. 0, 6 y la cruzada 1. Entonces con esto yo lo que voy